Muy bien, llegamos a la segunda parte del capítulo 3 del libro de Hechos. Recuerden que estamos hablando de la iglesia, ¿no? Cómo era la primera iglesia. Y bueno, en esta segunda parte del capítulo 3 de Hechos, vemos la explicación que Pedro nos da al milagro que sucede en la primera parte de Hechos 3. Milagro donde Pedro sana a un hombre lisiado de nacimiento. Escuchen la explicación que nos va a dar Pedro. ¿Qué sucedió? Comenzando en el versículo 11, capítulo 3 de Hechos, versículo 11, dice lo siguiente. Mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. Por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a ustedes. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes y sus dirigentes actuaron así por ignorancia, pero de este modo Dios cumplió lo que de antemano había anunciado por medio de todos los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. En efecto, a partir de Samuel, todos los profetas han anunciado estos días. Ustedes, pues, son herederos de los profetas y del pacto que Dios estableció con nuestros antepasados al decirle a Abraham: todos los pueblos del mundo serán bendecidos por medio de tu descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Vamos a orar a nuestro Dios y Padre. Tú resucitaste a tu Hijo Jesús, como dice Pedro aquí, para darnos la bendición de que cada uno de nosotros nos podamos convertir de nuestras maldades. Espíritu Santo, danos ojos para verte, para ver a Jesús, para ver al Padre. Danos un corazón humilde para aceptar la verdad que aquí estamos descubriendo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya decía que el resto del capítulo 3 de Hechos es la historia todavía del primer milagro que sucede después de que Jesús ya no está físicamente con sus discípulos. Jesús es llevado al cielo en el capítulo 1 de Hechos, así que Él ya no está físicamente con sus discípulos. Y este es el primer milagro que nos encontramos. Y este milagro nos va a enseñar algo, ¿no? Y
como el resto del capítulo 3 tiene que ver con la explicación del milagro, entonces las mismas preguntas que hicimos hace una semana aplican para hoy. ¿Qué debemos pensar nosotros de los milagros? La mayoría de nosotros no hemos visto milagros. ¿Siguen vigentes? Si siguen vigentes, ¿por qué no los vemos más a menudo? Y si no siguen vigentes, entonces, ¿qué nos puede enseñar una historia como esta? Algo que dijimos hace una semana es que este milagro nos muestra la condición y la esperanza humana y nos muestra lo que Dios hace. El hombre era un hombre lisiado, no podía caminar desde su nacimiento. Y la condición de este hombre nos habla de la necesidad que todo ser humano tenemos. Sí, no todos tenemos las mismas necesidades, pero todos tenemos algún tipo de necesidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo imperfecto. No todas las cosas salen como queremos, salen como planeamos. ¿Se acuerdan? Hasta los que presuntamente lo tienen todo, realmente no lo tienen todo. ¿Cuánta gente famosa se ha quitado la vida a pesar de tenerlo todo? Tener fama, tener dinero, tener premios, reconocimiento, ser aplaudido por miles, por millones de personas. Pero nada de eso es suficiente. Pero para quienes se dan cuenta de que hay una necesidad más profunda en el ser humano, para los que nos damos cuenta a veces, pensamos, sí necesito algo. Y solemos conectar nuestro sentido de bienestar con nuestra necesidad percibida. Decimos, esto es lo que necesito. Y creemos que consiguiendo eso, vamos a ser felices, vamos a ser plenos, o por lo menos vamos a ser capaces de sobrellevar las cosas. Vamos a ser capaces de sobrellevar lo que nos suceda en la vida. Muchas cosas no están bien, pero si tengo esto, ya estoy del otro lado. Este hombre lisiado, su familia, sus amigos, quienes fueran las personas que lo iban a dejar al templo, están esperando que el dinero, que las limosnas solucionen sus problemas. El hombre no puede caminar, tiene cierta lógica, ¿no? Y el dinero puede ayudarle. Sin embargo, vean lo que Dios hace. Dios hace algo mucho más grande. Dios sana a este hombre. Y decíamos que este milagro es una señal de que Dios está haciendo todas las cosas nuevas. De esto hablamos hace una semana. Ahora Pedro nos va a explicar por qué este milagro es posible. Y si nosotros hemos de entender el rol de los milagros, necesitamos prestar atención a lo que este pasaje nos dice acerca de este milagro. Y este pasaje nos dice tres cosas del milagro. Nos habla de un efecto que tiene el milagro. Nos habla del trasfondo del milagro. Hay algo detrás del milagro. Y hay una bendición que trae consigo el milagro. ¿Ok? El efecto del milagro, el trasfondo del milagro y la bendición del milagro. Ok, vamos a hablar entonces primero del efecto del milagro. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué efecto tiene el milagro en la gente? Podemos ver el efecto del milagro, de hecho, desde la última parte del versículo 10. La última parte de este versículo dice, y se llenaron de admiración y asombro por lo que había ocurrido. El siguiente versículo 11 dice, mientras el hombre seguía aferrado a Pedro y a Juan, toda la gente que no salía de su asombro corrió hacia ellos al lugar conocido como Pórtico de Salomón. En el capítulo 2, las personas que estaban reunidas en Pentecostés, los discípulos, reciben el Espíritu Santo y todos comienzan a hablar en distintos idiomas. Y ante eso hubo varias reacciones, varias respuestas. Había gente que estaba asombrada. Otros estaban desconcertados. ¿Qué está pasando?
porque los escuchamos hablar en nuestro idioma. Y había otros que se burlaban, pero en esta ocasión no hay burlas. Todos están asombrados. Todos se acercan a Pedro y a Juan. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Qué le hicieron a este hombre que no podía caminar y ahora camina? Decimos que parte del propósito de los milagros era este. Los milagros son señales de que Dios está renovando el mundo. Son un adelanto, son un anticipo, un enganche, si quieren verlo así, de que un día ya no habrá sufrimiento en el mundo. El hombre estaba lisiado de nacimiento, no podía caminar y ahora puede caminar, es sanado. Es un adelanto de lo que Dios está haciendo. Pero esto es solo parte del propósito de los milagros. Vean lo que sucede aquí a raíz del milagro. Más podemos decir que el milagro en esta historia es simplemente la excusa para que Pedro predique su segundo sermón. Este es el segundo sermón del apóstol Pedro, después de que Jesús ya no está físicamente con ellos. Y esta historia nos está diciendo que cuando Dios lleva a cabo un milagro, lo hace para que la gente tenga una oportunidad de escuchar el mensaje central de la Biblia. Cuando Dios hace un milagro, lo hace para que la gente tenga la oportunidad de escuchar el Evangelio. Lo importante en la historia, lo importante acerca del milagro, no es la persona que lo hace, no es la persona que recibe el milagro. Lo importante es a lo que el milagro da lugar. ¿Y a qué da lugar este milagro? En el versículo 12, Pedro dice esto. Bueno, el versículo 12 nos dice lo siguiente. Al ver esto, Pedro les dijo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo, no es que nosotros seamos personas especiales, no es que nosotros seamos buenos. De hecho, el versículo 16 nos dice cómo sucedió el milagro. Por fe en el nombre de Jesús, Él, o sea Dios, ha restablecido a este hombre, a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado. El apóstol Pedro le está hablando a judíos, a personas que creen en Dios. Sin embargo, parece que hay algo como que no concuerda, ¿no? De alguna manera Pedro les está diciendo, a ver, ¿no creen ustedes en Dios? No es congruente creer en Dios y no creer en los milagros. ¿Por qué se sorprenden que existan los milagros? Y ese es un buen punto que hace Pedro. Creer en Dios y no creer en los milagros es una contradicción, es dudar de Dios mismo. Dios puede hacer un milagro y sanar a alguien si Él quiere. Solamente a nosotros nos toca no cometer este error. El error de pensar que Dios está obligado a hacerlo. Dios tiene que hacerlo para darme una señal, una prueba de que Él existe. En ocasiones Él lo hace y sana a personas, pero en otras ocasiones nos dice las mismas palabras que le dijo el apóstol Pablo. En una ocasión Pablo habla de un sufrimiento, ¿no? De un aguijón en la carne, dice Pablo. ¿Qué le dice Dios? Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, si este es el efecto de los milagros, que la gente se asombre,
Que la gente pregunte para que luego escuche el Evangelio. ¿Por qué no vemos más milagros entonces? ¿Por qué Dios no hace más milagros entonces? Es una buena pregunta. ¿Por qué si este es el efecto de los milagros, la gente se va a asombrar y va a preguntar qué pasó? ¿Por qué no vemos más milagros? Esta es la respuesta. Porque los milagros son solamente una forma de producir asombro. Y es más, los milagros no garantizan que otros van a creer. Después de este capítulo, en el capítulo 4, vemos que van a perseguir al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Los van a perseguir por el milagro que hicieron. Es decir, los líderes religiosos vieron lo que hicieron, no podían negarlo. Era bien claro que algo sucedió, que un milagro ocurrió, y aún así, en lugar de creer, los atacaron. ¿Por qué? Nuevamente, los milagros son solamente una forma de producir asombro. Hay otras maneras de hacerlo. Piensen en el perdón. Perdonar una gran ofensa a alguien. Si perdonamos a alguien algo enorme, ¿no?, que nos cueste tremendamente, bueno, si lo hacemos, va a haber gente que piense que nosotros somos unos débiles, que somos unos tontos. ¿Cómo que lo perdonó? Mira lo que le hizo. La engañó o le robó. Si somos generosos, hay gente que va a pensar que lo somos porque nos sobra dinero. Pero otros se van a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Igual cuando perdonamos a alguien más, ¿no? Hay quienes nos van a decir que somos unos débiles, que somos unos tontos, pero hay gente que se va a preguntar, ¿por qué lo perdonó? ¿Por qué la perdonó? ¿Por qué regala las cosas así? ¿Por qué da su dinero de esa manera? Pensemos en el servicio a otros. Si servimos a otros, especialmente a los que no tienen nada que ofrecernos, a los que no pueden devolvernos el favor, es más, si servimos incluso a los que nos hicieron el mal, algunos van a pensar que somos unos tontos, pero otros van a preguntar, ¿por qué hace eso? Los milagros son solo una forma de producir asombro, pero hay muchas cosas más. Los milagros son reales, pero no lo son todo. Sin embargo, hay algo más que nos dice el apóstol Pedro acerca de los milagros. Él nos dice que son posibles, que existen, que suceden, porque hay todo un trasfondo. Así que quiero que hablemos de este trasfondo, el trasfondo del milagro, ¿no?, de este y de cualquier milagro. Si vemos la historia del pueblo de Dios, la historia de Israel, vamos a dar cuenta, no es que Dios no hiciera o no pudiera hacer milagros antes de que Jesús viniera. Si leemos el Antiguo Testamento, vamos a dar cuenta que está lleno de milagros. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, acabamos de decir que los milagros no lo son todo. Dijimos también que este milagro es la excusa para que el apóstol Pedro pueda predicar su segundo sermón. Y bueno, ¿qué nos va a decir Pedro? ¿Qué es tan importante que tuvo que suceder un milagro para que luego Pedro nos dé su mensaje? Esto es lo importante. En la historia todos se acercan a Pedro y a Juan, porque el milagro es evidente, nadie lo puede negar. Todos lo vieron, todos conocían al hombre. El capítulo 4 dice que era un hombre de 40 años que vivía en este pueblo. La gente lo conocía bien, no fue un truco. Es evidente que ellos hicieron un milagro. Ellos podrían haber aprovechado la oportunidad de ganarse el respeto de todos. Miren lo que hicimos. Mírenme, voy a flotar.
Podrían haberlo hecho, pero no lo hicieron. Podrían haber aprovechado la oportunidad de decirles a todos, si tienen fe en Dios, también Dios va a sanar todas sus dolencias. Lo único que tienen que hacer, miren, es demostrarle su fe dándole a Dios. Y Dios los va a sanar. Podrían haber hecho esto, pero no lo hicieron. ¿Qué hacen? Predican simple y sencillamente el mismo mensaje que Jesús predicó. ¿Y cuál fue el mensaje de Jesús? Bueno, hay una historia que nos narran algunos evangelios, en donde le llevan a Jesús a un hombre paralítico, ¿verdad? Bueno, unos hombres que le llevan, no sabemos si a su amigo o a un familiar, pero lo llevan con Jesús para que Jesús lo sane. Y cuando finalmente estos hombres no pueden llegar con Jesús, tienen que subir a una casa, quitar unas tejas, romper el techo y bajarlo por ahí. Cuando finalmente ponen a este hombre que no puede caminar frente a Jesús, ¿qué hace Jesús? Jesús le dice a este hombre, amigo, tus pecados quedan perdonados. Encontramos la historia en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. El hombre está frente a Jesús esperando ser sanado y escucha de Jesús, amigo, tus pecados quedan perdonados. ¿Qué pensaríamos nosotros si estuviéramos en los zapatos de este hombre? Lo que diríamos, disculpa Jesús, yo no vine para eso. Yo vine para ser sanado, mírame cómo estoy, no puedo caminar. Luego hablamos de mi vida, de mis pecados, pero yo necesito que me sanes. Y esta es la forma en la que muchos nos acercamos a Dios. Nos acercamos para que nos sane, para que nos ayude con nuestros problemas, para que nos ayude con nuestros proyectos, con nuestros planes, nuestro plan de vida. Nos acercamos poniéndolo a prueba. A ver, Dios, a ver, haz esto. Si lo haces, sí voy a creer, ¿no? Sin embargo, de alguna manera, cuando este hombre se acerca a Jesús, cuando los apóstoles sanan a este hombre en esta historia, ambos están diciendo lo mismo. Jesús le está diciendo al hombre paralítico, yo te puedo sanar. Pero eso no va a ser suficiente. Necesitas algo más. Pero muchos pensamos que nadie, absolutamente nadie, sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Nadie sabe lo que yo necesito. Y simplemente eso no es verdad. El hombre paralítico cree que caminando va a ser feliz. El caso de la historia con Jesús. La historia de este hombre que no puede caminar, está esperando que el dinero cambie su vida. Pero díganme, ¿cuánta gente hay en el mundo que puede caminar y no es feliz? Completamente infeliz. ¿Cuánta gente en el mundo tiene bastante dinero y no es feliz? Díganme, ¿cuánta gente en el mundo dice, yo quiero estar con él, yo quiero estar con ella, voy a ser feliz? Y sí, esa felicidad dura un tiempo, pero después se hartan. Y dicen, ¿cómo llegué a pensar que iba a ser feliz con esta o con aquella persona? ¿No? ¿Qué es lo que crees que necesitas tú? Ponle nombre. ¿Qué te dices a ti mismo? Si tengo esto, lo demás no importa. Si tengo esto, voy a ser feliz, voy a ser pleno. Si tengo esto, mi vida estará bien. Ponle nombre.
La historia nos dice otra cosa. Nos dice que lo que necesitamos desesperadamente es arrepentirnos, es ser perdonados. ¿Pero arrepentirnos de qué? ¿Ser perdonados por qué? En esencia, el mensaje de Pedro nos dice que todos somos malos. Y no un poco. Nos dice que somos increíblemente malvados. Escuchen, Pedro le dice a los judíos, versículos 13 y 14, ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato. Aunque éste había decidido soltarlo, rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Pedro le está diciendo a judíos cuyos estándares morales eran los más altos en su tiempo. Les está diciendo a las personas cuyos estándares morales son los más altos: ustedes prefirieron a un asesino que a un hombre inocente. Se lo dice a personas que han tenido los mandamientos de Dios por miles de años. Si ellos fallaron, si ellos que tenían los estándares morales más altos, que tenían los mandamientos de Dios por miles de años, si ellos fallaron, todos fallamos. Si ellos fallaron, no hay nadie que se salve. Pero aquí está lo interesante: por la forma en que Pedro describe a Jesús, nos damos cuenta de algo. Que Jesús no es simplemente alguien que habla de parte de Dios. Sí, Jesús es eso. Pedro dice, es un profeta. Y cita a Moisés, ¿verdad? Diciendo, un día va a llegar un profeta. Jesús es eso, por lo menos. Alguien que habla de parte de Dios. Pero nuevamente, por la forma en la que Pedro describe a Jesús, es mucho más que eso. Jesús es mucho más que alguien que nos habla de parte de Dios. Pedro lo describe como el santo y justo, como el autor de la vida, le llama el Mesías. Ahora, ¿qué significa esto del Mesías? Para los judíos, el Mesías era una figura que era más que humana, en cierto sentido, una figura política y militar con ciertos atributos divinos, que iba a venir a rescatar al pueblo de Dios de la opresión. En aquel momento de la opresión de los romanos. Sin embargo, Pedro dice que según los profetas, no según su opinión, no lo que él creía, lo que él pensaba, según los profetas, en el Antiguo Testamento, el Mesías tenía que padecer. Nuevamente, no es una invención de Pedro, no es algo que se le ocurrió en el momento. Él está diciendo que lo que iba a ocurrirle al Mesías era que iba a sufrir, que iba a padecer, que iba a morir. Estaba anunciado desde mucho antes. Ahora, un Mesías que sufre, un Mesías que pierde, no suena a alguien que puede rescatar a nadie. Si este es el Mesías que estaban esperando los judíos, entonces, como decía en la serie popular, ¿no?, que muchos de nosotros vimos, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Si el Mesías sufre, si el Mesías pierde, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Qué está sucediendo? Esto es lo que sucede. El Mesías del que habla el Antiguo Testamento no es una figura
política y militar que va a acabar con nuestros enemigos físicos, no, que va a acabar con los romanos, que los va a aplastar. El Mesías que Dios prometió es alguien diferente. Pedro lo describe como el autor de la vida, como el santo y justo. Pero ¿quién es el autor de la vida? ¿Quién creó el mundo? ¿Quién nos creó a nosotros? Pedro le está diciendo esto a judíos. Y para un judío solamente hay un santo y justo. ¿Quién? Dios. Son monoteístas. En otras palabras, Pedro está afirmando que Jesús es más que un simple hombre. Que Jesús es más que un ejemplo a seguir. Que Él es el Dios que hizo todas las cosas. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el milagro? Bueno, esto es lo que distingue al cristianismo, al Dios de la Biblia, de cualquier otro Dios en cualquier otra religión. El Dios de la Biblia es el Dios, el único Dios que se hizo hombre para venir a bendecirnos. Solamente que su bendición es más grande de lo que pensamos. ¿Ok? La bendición Dios, el Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, es el único Dios que se hizo hombre para venir a bendecirnos. Así que hablemos de la bendición del milagro. Vean, el último versículo del pasaje dice: cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Cuando Dios resucitó a su siervo, o sea, a Jesús, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Experimentar un milagro debe ser algo fascinante. De hecho, vemos en la historia cómo el hombre entra al templo por sus propios pies y va saltando y alabando a Dios. Cualquiera que haya visto un milagro tiene esta reacción, me imagino. Si todos nuestros problemas se resolvieran, sería increíble. Pensemos, eso nos quitaría una tremenda carga de los hombros. ¿Por qué vivimos estresados, con ansiedad, con depresión? Por un montón de problemas que tenemos. Si todos nuestros problemas se resolvieran, sería algo increíble. Y nuevamente, este milagro es la prueba de que eso va a suceder un día. Jesús está haciendo nuevas todas las cosas. Lo interesante es que Pedro no dice: tengan fe y arrepiéntanse para que Dios les dé la bendición de sanarlos, de quitarles todos sus problemas, de hacerlos exitosos. Este no es el mensaje del Evangelio. El versículo que acabamos de leer dice: la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Ahora, si hiciéramos una encuesta que dijera del 1 al 10, el 1 siendo igual a poco o nada, y el 10 siendo igual a mucho, ¿no? Del 1 al 10, el 1 poco, el 10 mucho, ¿no? ¿Qué tan malo te consideras? ¿Dónde te pondrías? Del 1 al 10, ¿qué tan malo te consideras? 1, nada malo. 10, de lo peor. ¿Dónde te pondrías? Háganlo en sus grupos de WhatsApp, pueden hacer encuestas, a ver qué dice la gente, ¿no? Y estoy seguro de esto, ¿no? La mayoría de nosotros nos pondríamos cargados, ¿a dónde? Al 1. No soy tan malo, ¿no? Soy
Poquito sí, pero poquito, ¿no? Y si estamos en la iglesia, todavía más. ¿Por qué? Porque nos comparamos con los que no son tan buenos, según quién, según nosotros, según nuestros estándares. Y porque conocemos algo de los estándares de Dios, decimos, no hombre, esos están perdidísimos. Pero ¿qué sucede si en lugar de compararnos con ellos, nos comparamos con los estándares de Dios? Solamente para darnos una idea, el primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses, que no nos hagamos otros dioses. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que solo debemos adorar a un Dios, al Dios que hizo todas las cosas. Esto significa que no debemos confiar en nada ni en nadie para recibir lo que solo Dios puede darnos. Pero ¿qué sucede en el día a día? Vivimos depositando nuestra confianza en un montón de cosas, en un montón de personas tal vez, creyendo, si tengo esto, voy a ser feliz. Si estoy con esta persona, voy a ser feliz. Si puedo ir siempre a hacer esto, voy a ser feliz. Nuestra felicidad depende de estas cosas o de estas personas. Si lo tengo, ya la hice. En términos prácticos, eso es dejar de adorar a Dios y adorar otras cosas. Confiar en otras cosas. Cuando esto sucede, hemos hecho de estas cosas en las que ponemos nuestra esperanza o en esta persona, lo hemos hecho nuestro Dios. El segundo mandamiento dice, bueno, según el resumen de Jesús de la ley, si que amemos a Dios por encima de todas las cosas, y el segundo, que resume toda la ley, es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que pensemos en los demás, no solamente nosotros. Que pensemos cómo hacerle bien a otros. ¿Cuántas veces hacemos esto? Todo el tiempo estamos pensando en nosotros. Que si quiero hacer esto, que si no me dejan, ¿por qué? Que si quiero hacer lo otro, ¿qué voy a conseguir? ¿Cuándo pensamos en los demás? Cuando pensamos en darles a otros lo que nosotros queramos tener. Esos son los estándares de Dios. ¿Dónde nos dejan? ¿En el 1 o en el 10? En el 11, ¿verdad? En una ocasión le preguntan a Jesús, ¿nos está permitido pagar impuestos al César o no? Lucas capítulo 20, versículo 22. Y Jesús les responde, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay muchas personas que llevan el nombre de cristianos y que desobedecen estas palabras de Jesús. Tienen negocios y piden que se les pague en efectivo. ¿Para qué? Para no declarar sus impuestos. ¿Por qué? Un montón de justificaciones. El gobierno roba. El gobierno no hace nada con nuestros impuestos. Yo puedo usar mejor ese dinero. Yo voy a ayudar a la gente con ese dinero. Pero la verdad es esta. La verdad es que el dinero, o la comodidad que nos da el dinero, o el control que nos da el dinero, ha tomado el lugar de Dios. No es que tú no sabes la necesidad que tengo. Pues Dios la sabe. Dios sabe lo que necesitas. ¿Vas a confiar en Él o vas a confiar en tu forma de proveer? Ahora, ¿cómo le hacemos? Estamos en el hoyo. ¿Cómo le hacemos para cambiar?
Ahora, si alguien comienza a reconocerse en todas estas faltas, si alguien comienza a ser honesto y dice, pues la verdad es que no soy tan bueno como pensaba, entonces podría decir, bueno, si sabes que no eres tan bueno, ¿por qué no cambias? Si sabes que no eres bueno, ¿por qué no cambias? Si sabes que estás fallando, ¿por qué no cambias? La respuesta más probable para el que se da cuenta que no es tan bueno es que simplemente no puede. Lo he intentado ser diferente, pero no puedo. Y ven, la bendición del milagro tiene que ver con esto. Esta historia nos dice que a través de su Hijo, que a través de Jesucristo, Dios nos da el poder de cambiar, el poder de ser, de poder ser diferentes. ¿Cómo? Siguiendo el ejemplo de Jesús. Animándonos a reunir, a recabar la fuerza de voluntad que necesitamos para hacer el cambio. No. Lo que Pedro dice aquí es lo que distingue al cristianismo de cualquier otra religión, del resto de las religiones en el mundo. El resto de las religiones te dice, tienes que esforzarte. Si quieres que Dios te bendiga, si quieres conseguir sus premios, sus bendiciones, sus regalos, si quieres que Dios te perdone, tienes que esforzarte, tienes que cambiar. Pero el cristianismo te dice, tienes que creer. Tienes que creer. Y esto cambia todo. Pero en las religiones, en el resto de las religiones, el arrepentimiento suele ser amargo y forzoso. Porque si no lo haces, Dios no te va a bendecir o te va a castigar. Pero en el cristianismo el arrepentimiento es diferente. ¿Por qué? Porque vemos que Dios, ven como Pedro describe a Jesús, el santo y justo, el autor de la vida. En el cristianismo debemos arrepentirnos, sí, pero vemos que Dios recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y cuando vemos su amor por nosotros, vemos su interés por nosotros, entonces decimos, Dios, el que hizo todas las cosas, se hizo pequeño, sufrió por mí. ¿Cómo voy a despreciar a alguien que dio su vida por mí? Tal vez lo que me pide es difícil, pero no me va a destruir. Él dio su vida para rescatarme, para salvarme. Y Pedro dice que esta es la bendición del milagro. Cuando Dios resucitó a su siervo, lo envió primero a ustedes para darles la bendición de que cada uno se convierta de sus maldades. Este es el significado y el propósito de los milagros. Dios quiere darnos el poder de cambiar, de ser diferentes, de poder obedecer sus mandamientos y ver que son buenos, porque Él nos ama. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Podemos verlo en este milagro que tú hiciste al sanar a este hombre, que le esperaba cierta ayuda, Señor. No podía trabajar, no podía caminar, y espera que el dinero lo sostenga, cambie su vida, pero tú haces algo mucho más increíble. Tú haces un milagro y él puede caminar. Señor, tú has hecho un milagro. Si nosotros creemos este mensaje, que Jesús vino a morir por nosotros, tú estás haciendo un milagro más grande en nosotros. Te rogamos que
no permitas que nos olvidemos de cuál era nuestro destino antes de Jesús y cuál es nuestro nuevo destino con Él. Para quienes hemos puesto nuestra confianza en Él, tú estás preparando este mundo perfecto donde ya no habrá dolor, donde no habrá sufrimiento, donde todo será perfecto. Y nos dices cómo llegar ahí, a través del arrepentimiento, a través del perdón de los pecados, y tú has provisto el medio para que podamos ser perdonados. Señor Jesús, gracias. Ayúdanos a vivir para ti. Lo pedimos en tu nombre. Amén.